Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega al resto de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Como siempre, queremos invitarle para que participe con sus comentarios y opiniones. Siempre nos da gusto tener este contacto con usted a través de Twitter y Facebook en @canal44tv o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos a nuestro reporte inicial, el panorama general de cómo está hoy el COVID-19 en el mundo. Nos lo presenta nuestra compañera Raquel Zinca desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Raquel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 20 millones y medio de personas contagiadas y más de 743.000 fallecimientos. Son los datos de la pandemia de este jueves. En el continente americano se acercan ya a los 11 millones de positivos y los 400.000 decesos. Y en el caso de Europa, los casos son más de 3,6 millones y las muertes unas 217.000. Preocupa especialmente Francia, donde el número de contagios se ha duplicado en solo 24 horas y también España siguen creciendo los casos y los brotes en distintos puntos del país. Esto está teniendo repercusiones en el turismo. Italia y Grecia, por ejemplo, se han sumado ya a la lista de los países que imponen medidas de control sanitario a los viajeros que lleguen desde España. En algunos se recomienda o exige incluso realizar un test de coronavirus y en otros someterse a cuarentena. Además del turismo, por sus implicaciones económicas, la educación es uno de los asuntos que más preocupan en este momento. Hoy les contamos un dato. En 2 de cada 5 centros educativos del mundo, los alumnos no tienen dónde lavarse las manos con agua y jabón. Así lo advierten UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Ambas agencias de la ONU recuerdan que ese debe ser un requisito fundamental para que los colegios puedan operar de forma segura. Serían unos 818 los millones de niños que se encontrarían en esa situación. Ello les expone a un mayor riesgo de contagio de la COVID-19 y también de otras enfermedades. Tedros Adhanom, el director general de la OMS, subraya que debe ser una prioridad en las estrategias de los gobiernos y recuerda también que hay pruebas claras del impacto negativo de los cierres prolongados de las escuelas para los niños. Último apunte: 9 sociedades médico-científicas han alertado de que se deben establecer nuevas medidas coordinadas, rápidas y eficaces para frenar el coronavirus. Según dicen, hay una alta probabilidad de volver a situaciones asistenciales tan graves como las de hace solo unos meses. Reportó desde Europa Raquel Zinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Varios países han dado ya el banderazo inicial para que los alumnos regresen a los planteles educativos. En otros todavía se guarda cierta mesura, y es que, según los organismos internacionales dedicados a la salud, el regreso a clases, el regreso a las aulas físicamente podría incrementar los casos de COVID en el mundo. Ahora la prueba está en América. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, autorizó la reapertura de escuelas en otoño, pero dependerá de la tasa de infección en las regiones. La determinación de cómo reabrirán los distritos individuales en persona frente a un modelo híbrido será realizada por los distritos escolares locales bajo estrictas pautas de Departamento de Salud. El gobernador también anunció que los distritos escolares deben publicar su plan de aprendizaje remoto en línea, así como su plan para evaluar y rastrear a los estudiantes y maestros. Las escuelas también deben de tener de 3 a 5 reuniones públicas antes del 21 de agosto con los padres, a quien se les va a permitir participar de forma remota, así como una reunión con los maestros para revisar el plan de reapertura. Cuomo afirmó que la orientación escolar y de reapertura económica del Estado fueron reconocidas como las más inteligentes del país. En tanto, México iniciará el siguiente ciclo escolar el 24 de agosto, pero a distancia, al no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. 4 televisoras emitirán los contenidos dirigidos a 30 millones de estudiantes. En América, Uruguay fue el primer país en permitir el regreso a clases, lo cual sucedió en 3 etapas. La primera fue con el reinicio de la educación rural en el país, la segunda fue para los centros de primera infancia y la tercera fue para la educación primaria, secundaria y técnica, tanto pública como privada, informó
Elizabeth Ortiz. Ante la necesidad de que los alumnos regresen a las aulas, a los espacios físicos, a tomar sus clases, se han creado ya algunos protocolos y algunas guías para que los países puedan seguirla y garanticen un regreso seguro a las aulas. Así nos lo explicaba esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. El primer factor que se debe considerar, Belén, es qué tan intensa está la transmisión de la enfermedad a nivel comunitario. Si la enfermedad sigue con mucha intensidad, como es el caso de México y la mayor parte de países en América Latina, entonces no hay condiciones de retorno de manera presencial, como en este momento. Segundo, cuando la curva epidemiológica esté en descenso y exista factores que dan evidencia de que está bajo control y que el riesgo de un rebrote o una segunda ola pandémica no se presentará o el riesgo es menor, ahí están dadas las condiciones para que ocurra un retorno presencial o híbrido. ¿Por qué digo que híbrido? Bueno, porque uno de los factores considerados en los protocolos de retorno a actividades escolares presenciales es precisamente tener grupos con menos alumnos para que la distancia entre persona y persona esté asegurada. Por eso, entonces, la modalidad híbrida daría esa posibilidad. Otro aspecto muy importante es el que se tengan en las escuelas la infraestructura óptima y la implementación de estos protocolos que incluye los filtros sanitarios al ingreso y toda una ruta crítica, por ejemplo, de qué hacer al encontrar un caso sospechoso de COVID-19 en el alumnado, en el profesorado o en el personal de servicio en ese centro escolar. Entonces, todo eso es lo que se debe tener en consideración para un retorno seguro, pero te diría que la más importante es cómo se encuentra la curva epidemiológica en ese lugar, en esa ciudad, en esa región, país, etcétera, para tomar decisiones de ese tamaño. Hay publicados múltiples protocolos para el regreso a clases seguro. De los que yo he revisado, particularmente hay uno que me parece muy completo. Todos prácticamente coinciden con la mayor parte de conceptos. Al que me refiero es al del Centro para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta, publicado hace aproximadamente 3 semanas, 4 semanas a lo sumo, y son las guías, recomendaciones que se hace a quienes administran un centro escolar. Le hace el director, la directora y el cuerpo directivo. En ese sentido, las recomendaciones yo las resumiría en las siguientes. Primero, el cuerpo directivo debe estar plenamente enterado de la dinámica que está teniendo la pandemia en su localidad, en su ciudad, estado, provincia, país, en fin, deben estar perfectamente enterados de la dinámica de la pandemia. Número 2, deben tener una capacitación, y lo escuchamos hace un momento del gobernador Cuomo de Nueva York, que ha propiciado una capacitación tanto para los directivos de escuelas como también para los propios padres de familia. La capacitación debe incluir el reconocimiento de signos y síntomas de la enfermedad en la población infantil o adolescente, jóvenes, etc. Número 2, deben tener una capacitación con respecto a qué hacer exactamente, punto por punto, si llegara a presentarse un
paciente, una persona, un joven, un estudiante con sintomatología sugestiva de COVID, ya sea estando en casa o estando en el centro escolar. Número 3, deben propiciar la incorporación de esta temática de COVID-19 y de la temática relacionada con la transmisión de enfermedades infecciosas, epidémicas, etcétera, incorporarlo a los contenidos curriculares del nivel educativo de que se trate. Fíjate qué importante, Belén, tantas enseñanzas que ha dejado COVID-19 y la recomendación es, bueno, hay que hablar de COVID-19 en las aulas sin dejar de atender todo lo demás del contenido de los programas de enseñanza-aprendizaje, pero hay que incorporar este tema. No como COVID-19, a lo mejor como lo que es una epidemia, lo que es una pandemia, cómo se evita la transmisión de enfermedades que se adquieren por vía respiratoria, digestivas, etc. Entonces, incorporar a la currícula esta temática. Otro aspecto fundamental es la ruta de comunicación entre los administradores de una escuela con las autoridades de salud locales, para rápidamente saber qué hacer ante un brote, etc. La otra es los protocolos específicos de filtros sanitarios. ¿Qué debe haber al ingreso a la escuela? ¿Qué se debe preguntar? ¿Qué se debe medir? Temperatura, por ejemplo, etcétera. La utilización de gel de alcohol para el ingreso. Disponer de una infraestructura perfectamente cuidada para que las medidas sanitarias se den al interior del plantel, es decir, lavamanos, todos funcionando en suficiencia para la población escolar. Otro aspecto importante es ¿cuántos niños o jóvenes en el aula? No es lo mismo un aula de, 50 metros cuadrados que un aula, por ejemplo, de 150 metros cuadrados. Para la distancia entre persona y persona, que se debe asegurar no de 1.5 metros, sino al menos de 1.8 metros entre persona y persona. El otro aspecto que se debe considerar es parecido a lo que fue la reconversión en el caso de hospitales. Hay escuelas que pueden tener espacios subutilizados y la recomendación es analice si puede utilizar esos espacios precisamente para que los niños estén más espaciados. Y si algunos de esos espacios pueden ser semiabiertos, mejor aún. Por ejemplo, hay muchas escuelas que tienen canchas de básquetbol, voleibol, etcétera, etcétera. Auditorios. Auditorios. Se pueden aprovechar para que estén más espaciados los niños. Y otro aspecto, lo que se conoce como una estrategia de cohorte. Es decir, en algunas modalidades escolares hay niños que no pertenecen a un solo grupo, sino al momento de tomar materias se intercalan con otros niños y frecuentemente también un solo grupo tiene múltiples profesores. Se está recomendando, aunque lo que acabo de decir es muy importante, muy conveniente, por motivo de la expertise de profesores para tal o cual materia, pero por el momento se está recomendando, por ejemplo, que en los niveles básicos, de preferencia, un grupo tenga un profesor, que ese grupo sea una cohorte, es decir, que no tenga luego combinación con otros grupos, porque ante un brote es mucho más fácil identificar qué hacer con esa cohorte a que si esto tuvo diseminación mayor en el centro escolar. Estrategia de cohorte se conoce eso. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más.
Los datos más recientes de la UNESCO indican que alrededor de 1.200 millones de estudiantes en el mundo han tenido que quedarse en casa y recibir desde ahí las clases habituales. Esto ha provocado ya algunas consecuencias colaterales, por ejemplo, la ansiedad en algunos de estos pequeñitos, en algunos adolescentes también, y por supuesto la necesidad imperante de regresar a la convivencia en los espacios físicos. El panorama es todavía incierto sobre la seguridad o no de que los alumnos regresen a las aulas. La Academia Americana de Pediatría recuerda que los niños aprenden más cuando están en la escuela. Sin embargo, para volver a los planteles en persona, se deben establecer ciertas medidas para mantener seguros a los estudiantes y al personal ante los contagios por la COVID-19. Los pediatras expresaron en su página web que lo ideal sería que los líderes locales, expertos en salud pública, educadores y padres de familia puedan trabajar en conjunto para decidir cómo y cuándo iniciar la reapertura de las escuelas. Pero estas decisiones deberán tener en cuenta la propagación del COVID-19 en la comunidad, así como si las escuelas pueden hacer que el aprendizaje en persona sea seguro. Pero también deben estar conscientes padres, maestros y directivos escolares que ante rebrotes en los planteles deben estar preparados para revertir el aprendizaje por Internet desde casa si los casos de COVID aumentan en la comunidad. Recuerdan los pediatras que las escuelas ofrecen más que estudios académicos a los niños y a los adolescentes. Los infantes aprenden habilidades sociales y emocionales, hacen ejercicio y tienen acceso a servicios de ayuda para la salud mental y otros recursos que no se pueden ofrecer por medio del aprendizaje en Internet. En algunos planteles otorgan también alimentos saludables a los niños, que en algunos casos y países, esos alimentos son lo único que se llevan a la boca al día, informó Rocío López Fonseca. Uno de los países cuyas regiones han regresado paulatinamente a las aulas, los estudiantes, es Alemania. Nuestro compañero Rodrigo Zuleta, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos presenta el siguiente informe. Desde Alemania, los alumnos de 3 estados federados alemanes, entre ellos la capital Berlín, regresaron hoy a las aulas. No todos los alumnos, porque, por ejemplo, en Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, una escuela de primaria decidió no abrir sus puertas después de que una de sus profesoras había dado positivo. Entonces están haciendo test para esos. Ya en Alemania siempre el regreso al colegio se hace de manera escalonada debido a que la educación es competencia de los estados federados. La semana pasada ya habían regresado al colegio Hamburgo y Mecklemburgo-Ante-Pomerania en el noreste del país. Y con una semana apenas de clase, ya 2 colegios de Mecklemburgo-Ante-Pomerania se vieron obligadas a cerrar otra vez sus puertas provisionalmente debido también a casos positivos. Eso muestra la situación ambigua que se está viviendo en estos momentos en Alemania. No solo en materia del regreso a clases, sino también en otros muchos. Durante mucho tiempo había habido un descenso paulatino y permanente de los nuevos contagios y se tenía la sensación de que la pandemia estaba bajo control. Sin embargo, ahora durante el verano ha habido un nuevo repunte de los contagios. La semana pasada hubo varios días en donde los contagios se aproximaron o superaron los 1,000 contagios diarios y eso hizo que las autoridades expresaran su preocupación. Los últimos datos no son tan altos, pero son datos del fin de semana que muchas veces tienen que ser actualizados posteriormente. Ahora, en total, en Alemania ha habido desde el comienzo de la pandemia 216.327 casos, pero agregados a los cerca de más de 9.000 muertos y las personas que han superado la enfermedad, se considera que actualmente hay 9.700 casos positivos, que son los que pueden crear el contagio. Pese a que esas cifras invitarían al optimismo, sin duda alguna sigue habiendo preocupación en la medida en que, precisamente por el éxito de las medidas que se han venido tomando, hay mucha gente que está bajando la guardia en cuanto a las normas de higiene, el mantenimiento de la distancia mínima de 1,5 metros o también el uso de mascarillas en espacios cerrados.
cuáles son algunas de las medidas que los planteles educativos deberán tomar ante un eventual regreso de los alumnos a los espacios físicos? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos los enumera. Por principio de cuentas hay que aclarar que el uso de mascarilla o cubrebocas no está recomendado para niños menores de 3 años por motivos de seguridad. Segundo, es todo un tema porque efectivamente portar permanentemente durante una jornada escolar un cubrebocas es algo que posiblemente ni los adultos alcanzamos a tolerar. Los niños, por ende, estarían posiblemente manipulando mucho el cubrebocas, reacomodándolo, posiblemente tratando de descansar para respirar un poquito mejor, entre comillas. Y esa situación también puede significar un riesgo si no ha habido un lavado frecuente de sus manitas y el llevar las manos a la cara para el reacomodo de cubrebocas pues puede entrañar un riesgo adicional. El uso de cubrebocas indudablemente protege, el uso generalizado lo hemos platicado aquí y ya lo hemos comentado con evidencias académicas publicadas. Pero también es cierto que si en un espacio escolar se asegura que un niño que se encuentra completamente asintomático, no me refiero a un niño infectado asintomático, me refiero a un niño asintomático, y en donde la distancia de 2 metros está plenamente asegurada y el espacio en donde se está teniendo la actividad escolar es abierto o semiabierto, ahí el niño puede descansar del cubrebocas. El profesor y los mismos niños pueden haber adquirido a través de alguna dinámica esa capacidad de diferenciar esos momentos y esos espacios. Eso también es formativo además, porque lo dicho, otras enfermedades respiratorias tienen el mismo mecanismo de control y de prevención. Entonces eso también puede ser muy, muy formativo y sería una ruta pues precisamente para que los niños en esos espacios escolares puedan descansar del cubrebocas de manera segura, eso sí, y eso los profesores lo tienen que estar también vigilando. Los profesores se van a convertir en factores de mucha vigilancia y de mucho cumplimiento de todos estos preceptos básicos para la prevención de la enfermedad. O las canchas, que frecuentemente son canchas, digamos, semiabiertas, o son espacios gigantes en donde se puede perfectamente bien tener a los niños con mayor espacio, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Claro. Porque estos protocolos son válidos a todos los niveles educativos. Exacto. La estrategia de cohorte, en algunos casos se habla no más de 25 alumnos por grupo. Eso es relativo porque también depende del espacio con que se cuenta. Pueden ser más alumnos si el espacio es más extenso y si entonces las condiciones pedagógicas lo permiten, ¿no? Pero la modalidad híbrida, que no hay que perderla de vista, Belén, porque una modalidad híbrida puede permitir que precisamente a los que corresponde sí hacer en algún momento la forma presencial, pues es un menor número porque los otros alumnos están precisamente en casa recibiendo la misma información que quienes están de forma presencial en este momento, y luego quizás el intercambio con propósitos de que la socialización, como antes lo hemos dicho, la convivencia estudiantil ocurra, es parte de la formación. Las condicionantes sociales, los factores sociales que tanto impactan en la salud y viceversa. Lo hemos comentado en diversas partes del mundo, los grupos de población económicamente
más vulnerados, son de igual forma más impactados por la pandemia y por la gravedad y frecuentemente por motivos de no tener acceso inmediato y de calidad a los sistemas de salud. Esto está publicado para muchos países en el mundo. Las determinantes sociales de la salud, como se conoce en el área de la salud pública, juegan un rol fundamental. Salud, el estado de completo bienestar biopsicosocial y no solamente ausencia de enfermedad, es la definición original de la Organización Mundial de la Salud, surgida en 1948. De las presiones más fuertes con respecto al retorno presencial, pues está en función de los padres que trabajan, que frecuentemente son los dos quienes trabajan, o que frecuentemente hay un solo padre o tutor que trabaja y que no tiene alternativa de dónde ese pequeño se puede quedar. Entonces, efectivamente, a veces ese tipo de presiones son también las que condicionan retornos con mayor riesgo, hay que decirlo con esa claridad. Precisamente por eso, creo que los padres de familia deben ser un factor fundamental ante la comunidad, ante la sociedad en general, para seguir impulsando las medidas para la contención y la mitigación de la pandemia, porque ahí está otra gran necesidad, la del retorno a clases de manera presencial. Y diría yo, como una última reflexión de mi parte, ese factor, esa simiente del concepto para que existan condiciones de mitigación de la pandemia, también frecuentemente está en los jóvenes en formación, los niños en formación, porque a veces ellos hasta nos educan a los adultos a ser más cumplidos en este tipo de preceptos. Recuerda, papá, la distancia debe ser de 2 metros. Hay que lavarnos las manos. Cuando ellos van adoptando esas medidas, las van haciendo propias, eso va generando una ola de impacto positivo a la población y eso puede llegar a ocurrir. Son muy sensibles, son muy sensibles para el aprendizaje y para la aplicación. Así es que también en ellos estamos cifrando la esperanza de que nos marquen pautas, que nos vayan vigilando también a los adultos para que cumplamos. A veces ese es el fenómeno que ocurre. Y si hubo también una modalidad escalonada para los padres con respecto a su retorno laboral, que exista también por parte de las escuelas esa flexibilidad para ayudar a los padres a que también ellos cumplan con su obligación laboral. Me parece también básico. En esas mismas guías, por cierto, viene un apartado relacionado con esto. Primero hay que recordar que de toda la casuística de la pandemia, por fortuna, solo el 2% han sido niños los afectados. Número 2, que la mayor parte de los niños, la gran mayoría, cursan entre leves o asintomáticos. Sí han fallecido niños por COVID-19, eso también hay que decirlo con mucha claridad, y hay niños que se han presentado con formas graves de la enfermedad, sobre todo los niños con enfermedades preexistentes, sobre todo cardiovasculares. Pero afortunadamente el porcentaje ha sido muy pequeño en todo el mundo. Y termino. Los niños, está publicado, pero ojalá y esto no vaya a subestimar las recomendaciones que estamos haciendo. Los niños transmiten COVID-19 con menor frecuencia a los niños. Los niños transmiten COVID-19 con menor frecuencia a los adultos. La transmisión de adultos a niños es mayor, está también plenamente publicado,
como también la mayor parte de la transmisión es adulto-adulto. Entonces, eso hace que se genere un poco de mayor seguridad relativa a el retorno presencial. Pero insisto, no me gustaría que este comentario vaya a generar exceso inconveniente de confianza, porque si bien así las cosas en este momento pueden cambiar, es muy importante recordar que en muchos países precisamente la transmisión al interior de centros educativos fue lo que generó de nuevo el cierre y fue lo que generó a nivel más global el cierre incluso de otras muchas actividades, ya no solamente la escolar, sino porque se identificó que a partir de brotes escolares apareció mayor contagio comunitario. Entonces también eso debemos dejarlo claro. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Y mire, durante esta pandemia, la generosidad de los donantes de trasplantes de órganos y tejidos, de los procuradores y de los profesionales sanitarios hacen que las intervenciones sean una realidad. En el mundo se realizan al año más de 100,000 trasplantes de órganos y se estima que alrededor de 250,000 personas esperan algún órgano para seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida. El número de donante cadavérico de órganos por millón de habitantes es el indicador más utilizado para comparar la actividad entre países. En los últimos años, su desarrollo ha tendido a estancarse, excepto en los países que, partiendo de indicadores relativamente bajos, han implementado fuertes políticas activas para su evolución. Estados Unidos tiene una media de 26 donantes por millón de habitantes. Europa sostiene una media de alrededor de 20 donantes. España es la nación del mundo con mayor actividad de trasplantes y sus 35 donantes por millón de habitantes representan la meta para todos los demás países. Entre las naciones de la Unión Europea se destacan países como Portugal y Croacia, que han sabido implementar políticas destinadas específicamente a aumentar la tasa de donación de órganos en los últimos años. Con la aparición de la pandemia, esta vital actividad se ha visto mermada en los hospitales de todo el mundo. El colapso de las unidades de cuidados intensivos y el riesgo extremo de contagio en los donantes ha provocado situaciones de angustia entre los pacientes. El problema por falta de trasplantes en el planeta es tan grave que para muestra basta un botón. España, el país con más donaciones y trasplantes del mundo, ha realizado en Cataluña 8 procedimientos en un mes, cuando antes de la pandemia realizaban hasta 100 intervenciones, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicaba por qué las personas que han sido trasplantadas con algún órgano son de los grupos vulnerables en medio de esta pandemia de COVID-19. Entre ellos se encuentran quienes lamentablemente tienen mayor riesgo de morir. Escuchemos lo que nos comentó. El paciente trasplantado es uno de los grupos vulnerables y de más alto riesgo para gravedad por COVID-19. Ese es el primer planteamiento. Segundo planteamiento, el trasplante de órganos y tejidos se ha visto afectado durante la pandemia porque evidentemente en muchos hospitales se ha llevado a cabo lo que conocemos como transición, modificación de la estructura hospitalaria para la atención a más pacientes con COVID. Por otro lado, se ha visto alterado porque es evidente que un porcentaje del personal de la salud ha sido de igual manera destinado al apoyo de la atención a pacientes con COVID. Y así como se ha visto mermado lo relativo a trasplante de órganos y tejidos, se ha visto también
afectada la atención a otras muchas patologías. La misma Organización Mundial de la Salud, recordarás, que hizo un llamado a los países para que no perdieran de vista otras patologías crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera. Y muchos de estos pacientes que requieren un trasplante tienen patologías como diabetes, hipertensión, que son las que llevan más a la necesidad de trasplante renal, que es el órgano más requerido para trasplante en todo el mundo. Otro aspecto fundamental ha sido que muchos pacientes que ya requieren de un trasplante han decidido esperar, o sus propios médicos han decidido esperar para disminuir un riesgo de exposición al ámbito intrahospitalario por el riesgo de transmisión de COVID-19. Esa también es una realidad. Y finalmente, creo que se ha visto mermado los programas de trasplante en los últimos meses porque se ha disminuido significativamente el número de donantes voluntarios, posiblemente también por el tema de seguridad ante una pandemia, que tendrían que estar acudiendo a evaluaciones médicas a diferentes centros hospitalarios, etcétera, laboratorios y demás. Entonces, bajo todas esas ópticas se ha disminuido el programa, o se han disminuido los programas de trasplantes en el mundo. Esperemos que muy pronto se retomen con intensidad. En el mundo, posiblemente alrededor de 250,000 personas. Yo creo que la cifra es subestimada. Posiblemente sean más de 1 millón de personas las que están en espera de algún trasplante de órganos y tejidos. El órgano más requerido es el riñón. Después del riñón está el hígado, después está corazón, pulmones, intestino, y en lo que se refiere a tejidos, bueno, el tejido más requerido para trasplante es, para empezar, la médula ósea, importante, muy importante, los tejidos osteoarticulares y el tejido corneal, las córneas, en ese orden. Sí ha ocurrido la necesidad de trasplantes pulmonares, ya sea en personas sin enfermedad pulmonar preexistente o también en quienes ya tenían fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, y que por un cuadro de COVID se exacerbó la patología pulmonar y eso requirió un trasplante. Y se han estado realizando trasplantes pulmonares por motivo de COVID. En países asiáticos particularmente hay publicaciones al respecto, pero tener una cifra mundial no la tenemos disponible. La busqué a propósito y no la encontré. Pero también el trasplante renal ha incrementado su necesidad en los últimos meses. Recordemos que COVID-19 es una patología sistémica que puede afectar otros órganos y sistemas. Y uno de los órganos más afectados es el riñón. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal crónica, que por ejemplo han estado en programas de diálisis, ya sea peritoneal ambulatoria o hemodiálisis, han tenido COVID y se ha profundizado más el daño renal y han sido pacientes que han requerido algún trasplante de urgencia. También se han venido realizando más trasplantes renales a propósito de COVID. En relación a corazón, que es otro de los órganos frecuentemente afectados por COVID, no he encontrado publicaciones extensas al respecto, pero no lo dudes que pacientes, por ejemplo, con una enfermedad miocárdica previa, ya sea de tipo isquémico o de otra naturaleza, con COVID se exacerba y entonces eso incrementa el riesgo y evidentemente la necesidad de un trasplante cardíaco. Eso lo vamos a estar viendo
posiblemente en los próximos meses. Ya lo hemos venido observando, por ejemplo, para el caso de trasplante pulmonar y trasplante renal. Se tienen casos registrados, efectivamente hay algunas publicaciones en China y en Corea de pacientes que fueron sometidos a trasplante aparentemente sin patología pulmonar preexistente por motivo de fibrosis pulmonar severa después de un episodio de COVID-19. Situación que también llegó a ocurrir con influenza, por ejemplo, en la pandemia del 2009, pero definitivamente todo parece indicar que la frecuencia de fibrosis pulmonar residual como una secuela va a ser mucho más común en COVID-19 que en influenza H1N1 pandémico. Una de las inquietudes más comunes, doctor, es si una persona que falleció por COVID-19 sin enfermedades previas o crónicas y que no tuvo daños en sus órganos, ¿puede ser donador de órganos? Fíjate, esa es una gran pregunta. En general, no por ahora. Prácticamente en todo el mundo se ha tenido el concepto de que aquella persona que fallece con una enfermedad infecciosa preferentemente no debe ser un donante de órganos y tejidos. Empiezan a cambiar un poco algunos lineamientos, por ejemplo, para aceptar la donación de órganos incluso en personas que están infectadas con el virus de la hepatitis C, porque como el virus de la hepatitis C crónica se convirtió en una enfermedad que se puede curar con antivirales de acción directa, pues ahora se ha empezado a permitir este tipo de donación porque entonces el receptor puede recibir tratamiento de esta naturaleza con posibilidades de éxito hasta en un 95%, pero los lineamientos en general dicen que preferentemente el donante debe ser un paciente libre de infecciones y, bueno, compatible en lo inmunológico con las pruebas que se realizan para ese propósito, pero en general libres de infección. Entonces, esa parte tan importante de visualizar al paciente que, por ejemplo, entra a una fase terminal de COVID, a lo mejor con muerte cerebral, y que tiene un buen funcionamiento renal, que si ese riñón podría ser considerado de utilidad para ser trasplantado a alguien que está en espera de un órgano, es algo no por ahora definido, Belén. Se requieren reuniones de expertos en la materia para poderlo definir y plasmar en las guías terapéuticas. Es una muy buena hipótesis, lo debo aclarar. ¿Por qué motivo? Porque muchos pacientes con COVID que lamentablemente fallecen, ojo, cuando fallecen, es posible que ya no tengan el virus. Fallecen frecuentemente como consecuencia de, lo hemos comentado aquí, una respuesta inflamatoria sistémica grave, con tormenta de citocinas, etcétera, y la fase inicial en donde el virus estaba presente ya pasó. Este virus creemos que no causa periodos prolongados de viremia, o sea, la presencia del virus dentro de la sangre, sino más bien periodos muy cortos de viremia. Por lo tanto, algunos pacientes en esa fase, hipotéticamente, por ejemplo, estando en muerte encefálica, podrían ser donantes de órganos y tejidos. No está escrito aún. Hipotéticamente, debiera investigarse esa posibilidad y podrían sacarse conclusiones interesantes al respecto. Por ahora, en general, no se recomienda. Insisto, la excepción posiblemente sea hepatitis C
como donantes de órganos y tejidos por el hecho de que esta enfermedad ya es curable. Hacemos una pausa, regresamos con más. Varios meses de iniciada esta pandemia, todavía se discute en el mundo qué tan efectiva puede ser o no el uso de una mascarilla. Los estudios más recientes reflejan que el uso de la mascarilla puede reducir en un porcentaje importante el número de contagios y la protección entre las personas que conviven en un mismo espacio. Es por ello que algunos investigadores han hecho estudios particulares sobre los diferentes tipos de mascarillas. Investigadores de la Universidad de Duke probaron 14 mascarillas comúnmente disponibles, un parche con material de los cubrebocas y una mascarilla médica de N95. El experimento consiste en una visualización de las emisiones de gotas al hablar, comparado con una situación en la que el hablante no lleva mascarilla. Los académicos usaron luz láser para distinguir los llamados aerosoles que salen de la boca al hablar. Usaron un algoritmo para contar la cantidad de partículas en cada situación. El coautor del estudio, Martin Fisher, explicó que el equipo comprobó que cuando la gente habla expulsa pequeñas gotas, por lo que la COVID-19 se puede transmitir al hablar, sin toser o estornudar. Las mejores mascarillas fueron las N95 sin válvulas, las que tienen cubierta de grado hospitalario que usan los trabajadores de primera línea, y las máscaras quirúrgicas o de polipropileno. Los de algodón hechos a mano proporcionan una buena cobertura al eliminar una cantidad sustancial de aerosol al hablar, pero los pañuelos o pasamontañas no bloqueaban mucho las gotas. Usar mascarilla es una manera simple de reducir la propagación de COVID-19. Aproximadamente la mitad de las infecciones provienen de personas que no muestran síntomas y a menudo no saben que están infectadas. Si todos usaran máscara, podrían detenerse hasta 99% de esas gotas antes de llegar a otra persona, añadió Eric Westman, otro de los investigadores, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa nos tiene el más reciente informe sobre la pandemia en este país. La escuchamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Lamentablemente, ya hemos sobrepasado los 47,000 casos positivos. Nos alegramos informar que casi 6,600 personas se han recuperado con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de casi 1,500 compatriotas. De los casos activos, 1,159 se encuentran hospitalizados. De estos, 848 están en condición estable, 274 en condición grave y 37 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño se extiende hasta el 23 de agosto. Las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad, saliendo un dígito por día. Honduras entra en su segunda semana de reapertura económica, con la reactivación del servicio de transporte público que ha venido a ser un relativo alivio para los hondureños. Sin embargo, también es una causa de temor para todos aquellos que se ven en la necesidad del uso del transporte. El programa Fuerza Honduras ya ha entregado fondos a 255 municipios y entre lunes y martes totalizará 282 de los 296 que están previstos que reciban transferencias de fondos para el montaje de centros de triaje, conformación de brigadas médicas, contratación de personal y compra de insumos. Así lo afirmó Leonel Ayala, quien recordó que solo el Distrito Central y San Pedro Sula quedarán al margen de este programa, porque son las ciudades en las que más fuerte pegó el problema de la pandemia y han recibido otro trato en el tema de los recursos. En los últimos días se ha visto una pequeña reducción de casos positivos de COVID-19, pero eso no significa que la curva epidemiológica esté bajando, ya que según Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos, actualmente existe una mora de entre 4 y 5,000 pruebas PCR para detectar el virus. Afirma que esto se debe a la falta de equipos para procesar las pruebas de COVID-19.
Inversiones Estratégicas de Honduras confirmó el domingo que 250,000 pruebas de COVID-19 sufrieron daños por altas temperaturas, información que se dio casi 4 meses después de haber encontrado irregularidades en el envío de las mismas. Debido a todo esto, en una de las calles más transitadas de la capital, este domingo los hondureños se hicieron escuchar una vez más ante la falta de transparencia en el manejo del presupuesto para la pandemia COVID-19. Exigiendo nuevamente a las autoridades saber dónde está el dinero que se destinó para combatir el coronavirus en nuestro país, ya que se ve la falta de suplementos de necesidad básica en los hospitales, falta de pagos a los médicos y la mala administración que se ha dado en compras internacionales de suministros para combatir la pandemia. Les recordamos a todos los hondureños y a los países afectados que por su seguridad y la de nuestras familias, que sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Esta semana una de las noticias importantes, sin duda alguna, y además sorprendente, fue el anuncio del gobierno ruso sobre la fabricación de una nueva vacuna para hacer frente a COVID-19. Se trata de la Sputnik V, esto en relación a este desarrollo que se sigue desde el país ruso, y se habla que está en una fase muy avanzada, podría estar disponible en los siguientes meses. Me da la impresión de que no tuvimos el seguimiento de las fases en el desarrollo de esa vacuna. No fue muy publicitada previamente, sí se hablaba de que estaban trabajando al respecto, pero ahora surge como una noticia, como si hubieran concluido los protocolos fase 3 y estar listos para la producción masiva de este biológico y su correspondiente aplicación. Todos deseamos que esta vacuna que está anunciando Rusia tenga la eficacia y seguridad y los estándares que se requieren para su aplicación masiva. Los rusos han sido siempre un país con muy altos estándares en el desarrollo de ciencia, tecnología, en este caso biotecnología. Así es que esperemos que dé los resultados y que pronto se tengan a disponibilidad de manera comercial. No sabemos cuáles van a ser las políticas de distribución de este biológico, si Rusia lo va a asegurar primero para todo su territorio y posteriormente lo pondrá a disposición del resto del mundo. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud va a revisar muy bien esos protocolos. Recordarás que hace unos 15 días platicamos de este punto, de que Rusia anunciaba que estaba en la fase final de protocolos clínicos para el desarrollo de una vacuna y que la propia Organización Mundial de la Salud señaló que revisarían si los tiempos y la metodología aplicada en cada una de las etapas se había cumplido. Eso siempre es conveniente, ¿no? Claro. La Organización Mundial de la Salud va a estar seguramente atentos a este fenómeno, esta evolución, y si ya han concluido la fase 3, me da la impresión de que estuvieran concluyendo fase 3, próximos a producción masiva y distribución. Esa impresión da, porque no son precisos en establecer en qué fase clínica se encuentra el biológico al que hacen referencia. Y de alguna manera saldrá muy similar en tiempo al resto de las vacunas, de acuerdo con esta pieza o esta nota de Deutsche Welle, estaría disponible a partir del 1 de enero de 2020. Sí, 21, perdón. Efectivamente, es el caso posiblemente de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, de Moderna con los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos y del Instituto de Ciencia y Tecnología de China, que pareciera van en esa misma velocidad de fase 3 de los ensayos clínicos. Pues que sean muchas, doctor, y seguras, ¿no? Y que todas sean seguras y eficaces, y que esa cobertura sea universal. 1,000 millones de dosis han solicitado otros países, ¿verdad? Creo que fue la misma proporción que le han solicitado a AstraZeneca
y Universidad de Oxford, y no sé cuántas a Moderna en Estados Unidos, pero creo que por esas cantidades. Entonces, si hacemos cuentas, pues ya vamos más o menos en una cobertura de la mitad de la población del mundo, que son 7,000 o somos 7,000 millones de habitantes en el mundo, 7,500 millones de habitantes más o menos. Y sobre todo garantizar el biológico para los grupos vulnerables, que es ahí donde tendríamos que centrarnos y con ello reducir la mortandad. Doctor. Sí, con ellos iniciar. Personal de la salud es muy importante. Claro, personal de la salud, los adultos mayores, personas con patologías coexistentes o preexistentes, etcétera. Claro, incluso recuerda usted, doctor, que algunos países hablaban incluso de los profesores. Sí, ¿no? Claro. Ayer mismo lo comentábamos. En virtud de la reapertura de centros escolares en muchas partes del mundo de manera presencial, en donde los profesores deben estar particularmente protegidos por el riesgo que puede significar la transmisión de un adulto a un menor. Decíamos que se da con muy alta frecuencia, ¿no? Antes de despedirnos, crean en Brasil un tejido antiviral contra coronavirus. Un tejido antiviral es la novedad en la lucha contra la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Esta tecnología se ha utilizado durante más de 15 años, pero ahora se actualizó para el coronavirus. Cuando el material está seco, funciona como un tejido normal, pero si se humedece con saliva u otros fluidos corporales, los iones en el líquido desencadenan una reacción electroquímica. El tejido cuenta con pequeños puntos metálicos de zinc y plata en un patrón geométrico que generan un campo eléctrico después de la exposición a la humedad. Y en función de la pandemia, nos sabemos que la plata tiene un efecto... Debido a la pandemia, sabemos que la plata tiene un efecto antiviral conocido en la literatura y buscamos una asociación con el Instituto de Ciencias Biomédicas de la USP para probar nuestro producto, las aplicaciones de varios artículos que producimos y productos finales como tela para mostrar qué efecto tiene sobre el coronavirus. El resultado que tuvimos en el caso de telas como el algodón y el poliéster fue una reducción del 99% en el coronavirus en 2 minutos de contacto. Una reducción del 99% del coronavirus en 2 minutos de contacto. Las pruebas revelaron que una de las formulaciones logró inactivar el 99,9% de las partículas virales del nuevo coronavirus. Después de la certificación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, los tejidos se comercializarán para diversos usos. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos para que nos acompañe en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.